Presente. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí están viendo la presentación, ¿verdad? sí. Ok. Ahorita en un momento iniciamos. Vamos a esperar tantito a ver si se conecta alguien más. Subjetivo a la población es convivente, amable. Está llena de verdad. Ya, pues. Es subjetivo, como dice usted. Puesto que amable. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí escucho. Yo también. Ah, sí. Sí, se escucha. Ah, sí, escuché, ya está bien, ya. Sí. Sí, de todas formas se ve bien. De todas formas se ve bien. ¿Todo bien? Pues hasta el tema 28. Yo creo que está. Pero sí sirve. Sí, sí sirve, ya me dijeron que sí me escuchan. Sí, no nos pase como nada. Dicen, pues ya. Matando se aprende, pues ya. Exactamente. Ay, no vayan a salir algunos compañeros. Pues esperemos. Sí, yo creo que está bueno. Ya son 29, entonces ya que se vayan conectando. Vale, pues, gracias, Sergio. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues ya somos bastantitos. Están adicionando algunos más. Primero que nada, bueno, me presento. No tuve realmente el gusto de conocerlos porque llegué justo cuando estaba este detalle del confinamiento. Pero bueno, pues aquí estoy. Mi nombre es Leonardo Martínez. Soy el director de responsabilidades administrativas. Es un gusto realmente saludarlos. La verdad es que espero que ustedes se encuentren bien, al igual que toda su familia. Estamos pasando por un momento un poco delicado, pero bueno, la idea de que pues, ahorita tengamos las actividades suspendidas, pues es con el afán de que ustedes se mantengan en casa y si puedan proteger. Entonces, hoy vamos a abocarnos, bueno, no me queda más que decirles que estoy a sus órdenes ahí en la dirección. Con mucho gusto, yo lo que les dije a los que alcancé a conocer fue que la puerta de la oficina siempre va a estar abierta. Entonces, tengan la confianza, por favor, de que si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, pues se acerquen conmigo y podamos la idea de hacer esta sesión es con el afán de que podamos tener un poco de capacitación, un poco de repaso. Nunca está por demás escuchar los comentarios que alguna otra persona nos pueda proporcionar. Nunca se deja de aprender en estos seres del derecho, especialmente en el derecho administrativo, que es muy amplio, y específicamente hablando en las responsabilidades administrativas, que es pues a lo que nosotros nos enfocamos. Es nuestra labor diaria y por lo tanto es necesario de pronto también pues actualizarnos o tener información al me gustaría que en el desarrollo de la presentación ustedes puedan ir tomando nota. Vamos a hacer dos actividades muy sencillas. Los temas que vamos a abordar son
calificación de presuntas faltas administrativas y documentación de faltas administrativas. Entonces, vayan tomando nota. Si no tienen ahí a la mano lápiz y papel o bolígrafo, vayan por uno. La idea es que también puedan ir obteniendo algún tipo de información, algunos tips también, con el afán de que podamos ir mejorando las actividades en la Contraloría, en la Dirección de Responsabilidades. El curso ya lo he dado previamente, pero es un curso planificado para 5 horas. Entonces, obviamente no tenemos todo ese tiempo, lo hice muy, muy sintetizado, lo vamos a dar en 40 minutos aprox. Entonces, voy a tratar de ser muy concreto. Si es necesario, después hacemos otra sesión igual para preguntas y respuestas. También si hay la posibilidad, bueno, pues vamos haciendo los comentarios durante el transcurso de la capacitación. Si pueden, váyanlos metiendo al chat. Ahí los estoy leyendo. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a ir pasando la presentación. Ok. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Como les comentaba, el tema es documentación de presunta responsabilidad y calificación de faltas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si podemos hacer la presentación normal. Ok, ahí está. ¿Vale? Bueno, quiero nada más dejar un breve antecedente de lo que es el nuevo esquema del sistema administrativo sancionador o de las responsabilidades administrativas a raíz de las reformas constitucionales que tuvimos en mayo de 2015. Ustedes han escuchado hablar de un tema que estuvo mucho en boga, que se llamó la Agenda 2030 o la Agenda 2030. ¿Sí la han escuchado? ¿No? Bueno, la Agenda 2030, o mal llamada 2030 por muchas personas, fue un compromiso que se pactó en la Organización de Naciones Unidas, a través de la cual se pactaron ciertos compromisos por todos los países participantes. Entonces, esa agenda se llama 2030 porque fue un compromiso a 15 años. Es decir, iniciaron en 2015 y se proyectó hasta el 2030 con cortes de cada 5 años. Entonces, dentro de todos esos objetivos, dentro de todas esas estrategias que se echaron a andar o que se implementaron a través de la Organización de Naciones Unidas, pues va incluido el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, como una manera, un mecanismo de poder abatir el lastre que afecta a muchas administraciones públicas, a muchos gobiernos, y que es la corrupción. Entonces, derivado de esa situación fue que se implementaron estas reformas estructurales a la Constitución Federal y obviamente, como ustedes saben, para que una reforma constitucional o estructural pueda quedar firme y pueda ya implementarse, bueno, pues todas las legislaturas locales de los estados tienen que aprobarla y tienen que implementarla. Entonces, por esa razón fue que en el Estado de México se llevaron a cabo las reformas en la Constitución local en abril de 2017. Obviamente, como ustedes también lo saben, cuando hay una reforma a la Constitución, tiene que haber la emisión de leyes secundarias. En ese sentido, bueno, pues ¿cuáles fueron esas leyes secundarias? Pues fue la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México en Municipios, que tuvo su inicio de vigencia a partir del 19 de julio de 2017. A nivel federal, ustedes saben que está la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este es un nuevo esquema de responsabilidades administrativas muy diferente al que veníamos manejando. ¿Por qué? Porque se establecen nuevas autoridades, nuevos procedimientos, nuevos recursos, nuevos actos procedimentales. Ya se habla de incidentes cuando no se hablaba antes de calificación de faltas, descripción y calificación de faltas. Es decir, aquí vamos a entrar en temas de los elementos del tipo. Hubo una especie de asociación con lo que es el sistema penal. Es decir, ahora ya se describen las faltas administrativas y por esa razón es necesario
conocer cómo es que se deben de calificar las mismas y cómo es que se deben de documentar, ¿ok? La conceptualización básica que todos debemos de manejar en estos temas de las responsabilidades administrativas, pues son estas: es el Estado de Derecho, es la administración pública, qué es una autoridad administrativa, qué es un servidor público, qué es el acto administrativo, qué es la falta administrativa y qué es la responsabilidad administrativa. Entonces, ¿por qué les abro con este tema de Estado de Derecho? Porque, bueno, la definición de Estado de Derecho implica estos tres elementos, que es la organización conformada por el principio de separación de poderes, el reconocimiento de derechos públicos subjetivos, es decir, los derechos humanos, y el sometimiento de la administración a la ley. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que sepamos por qué se habla del tema de la separación de poderes, porque debemos distinguir claramente que hay separación de funciones, es decir, las funciones dentro del Estado, dentro del contexto del Estado, de la administración pública, pues son tres fundamentalmente. Una es la función jurisdiccional, que está conferida única y exclusivamente al Poder Judicial, y de verdad me llama mucho la atención que algunas contralorías dicen que llevan a cabo funciones jurisdiccionales. Eso es un error garrafal, es falta de conocimiento de la doctrina jurídica. La función jurisdiccional única y exclusivamente la lleva a cabo el Poder Judicial. La función legislativa que llevan a cabo las cámaras, las respectivas legislaturas, y la función administrativa. Lo importante de esto, en cuanto a la función administrativa, es que esa, a diferencia de las otras dos, sí la puede llevar a cabo los tres poderes, ¿sale? Entonces, es importante que conozcamos eso. Es importante que conozcamos el sometimiento de la administración a la ley. ¿Por qué? Porque precisamente esa es nuestra materia prima. ¿Por qué? Porque nosotros sancionamos cuando un servidor público precisamente incumple estos esquemas legales que rodean su actuación dentro de la administración pública. En otro aspecto, bueno, pues, ¿qué es la administración? Están pasando imágenes. No es más un punto de las áreas del Estado. Después de estas funciones que ustedes están viendo ahí, pues llevan a cabo los objetivos del Estado. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Los objetivos del Estado no son otros más que la satisfacción de intereses colectivos. Es decir, nosotros no venimos a trabajar en la administración pública para la satisfacción de intereses meramente particulares. Es decir, nosotros venimos a ofrecer un servicio público. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo del Estado y esa es la cosa. Si una persona viene y nos denuncia hechos que pueden ser constitutivos de falta administrativa y después viene y se desiste, esta es la razón por la cual no tendría que ser procedente ese desistimiento, porque es una cuestión de oficio. Es decir, nosotros estamos velando porque el comportamiento y la prestación de los servicios públicos, de la función pública, se lleve a cabo dentro del margen de la ley. Bueno, ya tenemos el carro de la administración pública, pues ahora necesitamos saber quién lo va a manejar, ¿no? Entonces, esa función se le encarga a la autoridad administrativa. Es la encargada del funcionamiento, del mantenimiento, la designación y supervisión de la administración pública. ¿Vale? Debemos de tener una persona física que sea quien le asistan las funciones y las atribuciones que la ley le encomiende y sobre de las cuales obviamente vamos a evaluar su actividad. ¿Qué es el acto administrativo? Bueno, si estamos hablando de que somos autoridades administrativas, obviamente emitimos actos administrativos, ¿ok? Entonces, esos actos administrativos, esas declaraciones unilaterales en ejercicio de facultades potestativas administrativas, pues vienen a imponer nuestra voluntad como autoridades administrativas sobre derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados. El servidor público, bueno, pues esa es una definición que ustedes pueden encontrar en la Ley de Responsabilidades Administrativas. De hecho, la definición que ustedes están viendo ahí la extraje precisamente de la... Es un tema que diariamente podemos checar nosotros. Bueno, ya entrando un poco en la materia, vamos a, en este intro que les estoy dando antes de hablar de la clasificación de faltas,
Vamos a ver precisamente qué es una falta administrativa. Bueno, la falta administrativa se utiliza por dos circunstancias. Una, o es un acto, o la otra es una omisión. ¿Cómo son estos? Bueno, son contrarios a las obligaciones que regulan la actuación del servidor público y que se encuentren comprendidas dentro de las consideradas como graves y no graves. Es decir, desde aquí ya se está definiendo el tipo administrativo de las faltas que vayamos a determinar. Entonces, la falta administrativa per se es un acto o una omisión contrario a las obligaciones que le asisten a ese servidor público, ¿ok? Es decir, son funciones o son atribuciones. Y como tal, bueno, pues, ¿qué es la responsabilidad administrativa? Pues la responsabilidad administrativa no es otra cosa más que el responder, el deber de responder por el incumplimiento de las obligaciones que regulan la actuación del servidor público. Es decir, la consecuencia lógica de la actualización precisamente de faltas administrativas. Y que es obviamente la materia del trabajo que nosotros desempeñamos diariamente. Ok, ¿de dónde surge la responsabilidad administrativa? Como lo decíamos hace un rato, la génesis de las responsabilidades administrativas deriva de acciones que son circunstancias de hecho, que son contrarias a las normas que regulan la actuación del servidor público, o de omisiones. Es decir, es el incumplimiento de esas obligaciones que legalmente le correspondían al servidor público. Entonces, esto es importante que lo conozcan, porque déjenme decirles que he visto algunos IPRAS, algunas resoluciones en las cuales van muy bien refiriendo la falta administrativa de acción, por ejemplo, pero después me la quieren convertir a omisión. Eso es una variación que no puede llevarse a cabo porque entonces no estamos fundando ni motivando adecuadamente nuestra actuación, ¿vale? Entonces, si va a ser una conducta de acción, vamos a definirla del principio hasta el fin en ese sentido y que la norma en la cual nos estemos fundamentando crea precisamente encaminada una circunstancia de acción o en su defecto una circunstancia de omisión, pero sí debemos de ser muy claros a la hora de iniciar el procedimiento administrativo o a la hora, es decir, a la hora de calificar o a la hora de resolver, de qué estamos hablando, ¿vale? Es decir, si fue de acción o fue de omisión. Y esto es una situación que viene precisamente establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas, porque dice, la responsabilidad administrativa surge como consecuencia de actos u omisiones, y dice, complementa el artículo, que se definan ya sea por la legislación bajo la cual se expidió el nombramiento, es decir, si estamos hablando de un presidente municipal, el nombramiento deriva de la ley orgánica municipal, o dice de la ley que rige el acto que se investigó, es decir, ya como tal, en la comisión de la falta, tendríamos que ver cuál es la norma que regula específicamente esos hechos. O dice ahí, o bien las previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si desglosamos perfectamente bien el texto legal, nos podemos dar cuenta de que, bueno, pues son tres supuestos de los cuales pudiéramos estar refiriéndonos a la norma que estaría siendo nuestra base para la imposición de una responsabilidad administrativa. Okay. ¿Cómo se integra? Acuérdense que todo esto es una introducción, todavía no entramos en la materia, pero bueno, es importante que se los comente. ¿Cómo se integra la falta administrativa? Bueno, la falta administrativa se integra con el sujeto, ¿ok? Pero el sujeto no nada más con el nombre de la persona, sino el cargo específico que está desempeñando. Y eso obviamente ya nos empieza a trasladar a la documentación de las faltas administrativas que más adelante vamos a ver. Entonces, es importante que definamos quién es el sujeto, cuál fue la acción u omisión que se cometió, pero en este contexto, lo que debemos de tomar en cuenta es el qué, es decir, qué hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas circunstancias que yo estoy diciendo ahorita, ustedes las conocen como de tiempo, modo y lugar, ¿vale? Entonces, es importante que a la hora de que se determina una presunta falta administrativa, sí seamos muy vastos en ese aspecto para dar pelos y señales de la falta administrativa, la presunta falta administrativa que le vamos a atribuir a una persona. Lo mismo a la hora de resolver. Tenemos que
agotar todos los extremos de los elementos del tipo administrativo que la autoridad investigadora en su momento haya plasmado en el informe de presunta responsabilidad. Aparte de esto, bueno, también tenemos que señalar cuál es la consecuencia de esa acción o omisión, es decir, el hecho de que una persona no haya verificado la ejecución de tal o cual cosa debe de traer aparejado una consecuencia, ¿ok? Entonces, esto también pudiera darle luz a la autoridad resolutora para que en su momento pueda evaluar la forma en la cual va, o el grado de responsabilidad y la forma en la cual va a imponer la sanción correspondiente. Aparte, obviamente, de estos tres aspectos, bueno, pues debemos de considerar importantísimo, que es la parte de la fundamentación, la disposición jurídica violentada, ¿ok? Es decir, qué norma fue la que se violentó en concreto, y evidentemente, bueno, pues nuestra hipótesis jurídica tiene que cuadrar con esto. Adicionalmente, bueno, tenemos que señalar la disposición jurídica que obligaba al servidor público a actuar, es decir, la norma vinculante. Esto ustedes ya lo han escuchado previamente y ahorita lo van a recordar en lo siguiente de la presentación. ¿Okay? Entonces, perdón, es la norma violentada y la norma que obligaba a actuar al servidor público. ¿En qué tiempo se pueden determinar las faltas administrativas? Bueno, pues es en cualquier momento. Siempre y cuando no se hayan actualizado los supuestos de prescripción que la misma ley de responsabilidades establece. Entonces, sí quiero ser muy enfático en este tema de la prescripción, porque he tenido la oportunidad de revisar algunos expedientes y sinceramente ya están muy cercanos o ya están en la línea de la prescripción. Entonces, es una situación que no podemos permitir. Yo sé que de pronto los jefes están pues para coordinar y todo el trabajo, pero sí quiero pedirles de favor a ustedes como los encargados directos de los expedientes, que estén muy al pendiente de estas fechas de prescripción, en el momento en el que se materializan las conductas, para evitar que se nos vaya a quemar el asunto en las manos. Ok. Ahora vamos a ver un aspecto que es fundamental, porque al servidor público lo rodean muchas normas, muchas. Es decir, había incluso por ahí una persona que decía, es que con tanta norma es difícil no fallar. Bueno, pues es que precisamente quien se aviente la responsabilidad de ser un servidor público y sobre todo cargos importantes, pues debe de entender que tiene que ajustar su actuación a la norma y tiene que estudiar y tiene que saber a qué le está tirando. ¿Okay? Entonces, las normas que regulan al servidor público, bueno, pues yo las tengo clasificadas en dos. Es la norma externa de observancia obligatoria, son dentro de esas las constituciones, las leyes, los códigos, los lineamientos, los acuerdos, todos ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta de Gobierno. Pero aparte de eso, como ustedes saben, por la facultad reglamentaria constitucional que le asiste a los ayuntamientos, estos pueden emitir normas administrativas internas, normas de regulación interna, dentro de cuáles encontramos en ese aspecto. Bueno, pues son los bandos, los reglamentos, los manuales, las circulares, los oficios. Algunos están publicados en la Gaceta de Gobierno, en la Gaceta, municipal, pero eso es lo que le da publicidad, pero habrá otros que no están publicados en la Gaceta Municipal y por lo tanto tenemos que cerciorarnos de que hayan sido del conocimiento del servidor público, ¿ok? Como cuáles pueden ser, pues, oficios o circulares, o manuales, ¿no? O memorándums. Todo eso también es norma para nosotros, ¿ok? Entonces, pero en ese aspecto sí es importante cerciorarnos que esos documentos, esa norma administrativa interna, sí haya sido del conocimiento personal del servidor público al cual estemos sujetando a procedimiento. La clasificación de todas estas normas, pues, como ha sido la costumbre en estos temas de responsabilidades administrativas, las conocemos como dos cuestiones fundamentales, que es la norma infringida y es la fuente obligacional. Es decir, estas dos disposiciones jurídicas que nosotros vamos a considerar al momento de atribuir a alguna persona
alguna falta administrativa, bueno, pues tendremos que cerciorarnos que efectivamente se estén cumpliendo, ¿ok? Norma infringida, que es básicamente la disposición jurídica que se violentó por la acción o omisión del servidor público. Y la disposición jurídica violentada, que es la fuente obligacional que vincula al sujeto obligado al actuar de su empleo, cargo o omisión, pues ustedes lo van a encontrar fácilmente porque es donde vienen establecidas todas sus funciones y todas las atribuciones que legalmente le fueron conferidas. Entonces, ahí no hay pierde de que nosotros podamos entrar en duda de cuáles son estas. Ahora, ¿de dónde derivan las responsabilidades? Bueno, las responsabilidades tienen una fuente muy amplia de derivación. ¿Cuál es? La primera, del nombramiento. Ya lo dice incluso la ley, ¿ok? La ley que regula el nombramiento bajo el cual se expidió. El cargo y funciones asignadas o que tuvo asignadas. Ya ven que pues, no falta por ahí el servidor público que dice, pero es que yo ya no estoy en el servicio público. Bueno, pues no importa que no estés. Estuviste y tuviste obligaciones cuando estuviste en el cargo. Entonces, es una fuente también de responsabilidades administrativas. Acciones, otras son acciones y omisiones derivadas de sus funciones, ¿ok? Específicamente hablando de las que legalmente le asistan, ya sea que vengan en la ley orgánica municipal, por ejemplo, o bien de las que estén establecidas en la ley de responsabilidades administrativas o en cualquier otro ordenamiento. Otra de las fuentes de responsabilidades administrativas que nosotros vemos muy comúnmente es del trato que se tiene tanto hacia sus superiores, hacia sus similares o hacia sus subalternos. Es decir, la ley obliga al servidor público a conducirse con rectitud y con probidad respecto de todos sus, dentro de todas las personas con las que tiene una relación de trabajo. Otra, evidentemente, que también es del trato que tiene hacia el ciudadano, que es comúnmente la que nos da a nosotros el motivo de intervención, que son las denuncias. ¿Ok? Es decir, el ciudadano de pronto se ve agredido en el trato que el servidor público tiene hacia él. Otra fuente de obligaciones, de responsabilidades, son los actos en los que intervienen. Es decir, los regidores, los presidentes, los diputados pueden intervenir en comisiones, en comités, etcétera, etcétera. Ahí también hay normas que regulan la actuación de su intervención. Entonces, también ahí hay derivación de responsabilidades administrativas. La otra, que sinceramente hablando yo creo que es la madre de todos los males de la administración pública, pues no es otra cosa más que el conflicto de intereses. ¿Cuáles son estos? Pues personales, familiares o de negocios. Este es un tema muy interesante, después si quieren lo abordamos en otra presentación, en otra exposición, porque es muy vasto. Nosotros solamente nos enfocamos a conflictos de intereses reales, pero ustedes deben saber que existen conflictos de intereses potenciales o conflictos de intereses aparentes. Entonces, todos tienen tratamientos diferentes, pero bueno, la idea de esto es que ustedes conozcan que también de ahí derivan las responsabilidades administrativas. Otra es del solo hecho de ser servidor público. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el solo hecho de ser servidor público? Pues el ejemplo más claro que tenemos de eso es la manifestación de bienes. Entras al servicio público y ya tienes la obligación de presentar tu declaración de situación patrimonial. Y si no lo haces, bueno, pues te haces acreedor a que te inicien un procedimiento y en su caso te impongan una sanción. Y la otra, que también ustedes ven de pronto muy comúnmente, es el incumplimiento de órdenes o resoluciones de otras autoridades. Es decir, hubo a lo mejor órdenes de la Comisión de Derechos Humanos o el pago de laudos, por ejemplo, que es lo que veo que también ustedes tienen en IPRAS. Y bueno, esa también es una fuente de la cual derivan las responsabilidades administrativas. Los sujetos de responsabilidad, bueno, pues no es nada más que un mero repaso al artículo 4 de la Ley de Responsabilidades, pues son los servidores públicos, aquellas personas que fueron servidores públicos, y ahora con el nuevo esquema del sistema administrativo sancionador, ya se incluye a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
ahora sí, ya que tuvimos todo este panorama previo, esta base para el tema que vamos a abordar, vamos a entrar en materia de lo que es la calificación de las faltas administrativas. Esto es un aspecto sumamente importante porque una adecuada calificación de una falta administrativa y una adecuada documentación de una falta administrativa nos garantiza que ese asunto va a llegar a buen puerto. Es decir, vamos a lograr que la sanción que en su caso se llegue a imponer, si se acreditan estas faltas, bueno, pues en un momento dado quede firme. ¿Por qué? Porque vamos a tener una base sólida para ello. Debemos de partir del hecho, insisto, de que estos son actos administrativos. Todos nosotros somos autoridades administrativas. Entonces, por lo tanto, la calificación que se realice de una falta administrativa debe estar debidamente fundada y motivada. ¿Por qué? Porque esta calificación, incluso de acuerdo ahora al nuevo sistema administrativo, puede ser impugnada. Esto lo ven ustedes claramente en el artículo 106 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. De ahí la importancia de que la actuación o el empeño que ustedes están poniendo en la integración de su expediente y en su caso la elaboración del IPRA, pues sea debidamente elaborada, fundada y motivada para el efecto de evitar que en un momento dado puedan impugnarnos esta calificación. Ok, bueno, ¿cómo se califica una falta administrativa? Ahí va. Primero, hay que considerar aspectos previos, ¿eh? Primero debemos de definir adecuada y claramente cuál es el hecho, es decir, cuál fue la acción o omisión en que presuntamente incurrió el servidor público, así como la fecha específica en que así sucedió. Entonces, esto es fundamental, esto es lo primero que se tiene que hacer. Primero tenemos que definir, ya nos llegó el asunto, ya le dimos una leída, ya vimos de qué se trata, y entonces lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos hacia la Ley de Responsabilidades Administrativas y empezar a ver en todo el catálogo que ya viene incluido ahí, si se trata de una falta administrativa grave o no grave, y en cuál de en todos los supuestos que vienen ahí incluidos, se tendría que estar considerando la misma. Esto es un ejercicio que debemos de hacer ya de manera cotidiana, y en la cual una vez que definamos cuál fue, específicamente hablando, el hecho que versa sobre la acción o omisión en que presuntamente se incurrió, y a la hora de que identifiquemos cuál de todos los supuestos normativos es en el que nos vamos a estar sustentando, entonces ya podemos hablar, por ejemplo, o podemos tratar incluso con el jefe de departamento, y decirle, mira, nos llegó este asunto, ya lo leí, de estos tratan los hechos, yo considero, de acuerdo a lo que veo en la Ley de Responsabilidades, que puede ser tal. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces todos los esfuerzos que ustedes van a hacer en lo subsecuente tienen que versar sobre de esa identificación. Obviamente también tienen que identificar adecuadamente cuál sería la norma aplicable respecto a la presunta falta administrativa. Esto, como vimos anteriormente, pues así lo dispone la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, ya definimos con claridad los hechos y la presunta falta que nos vamos a encaminar. Bueno, entonces vamos a identificar cuáles serían las normas en concreto que se estarían aplicando. Aquí déjame decirles que en materia de responsabilidades administrativas, menos es más. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces queremos adornar mucho nuestro informe de presunta responsabilidad y le metemos artículos que nada tienen que ver con la falta administrativa. Entonces, vamos a evitar esa situación, porque bueno, yo en algún momento le preguntaba a un abogado y me decía, es que mire, aquí hay 3, 4, y así de, ¿y esta por qué? ¿Y esta por qué? No me supo decir, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué sanción vas a imponer? No, pues una amonestación. Y con estas otras dos que tú estás señalando, no, pues también amonestación. Entonces, ¿por qué vas a arriesgar el expediente tratando de inventar faltas administrativas cuando una puedes acreditarla completamente bien y el resultado va a ser exactamente el mismo? ¿Ok? Entonces, hay que identificar adecuadamente la norma aplicable al caso, a la presunta falta cometida. Hay que identificar, como decía yo anteriormente, si es grave o no y cuál de todas sería. Determinar puntualmente cuál es el empleo, cargo o comisión
desempeñado o que desempeñó el servidor público presunto responsable, así como el periodo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que estamos atribuyendo una conducta, por ejemplo, que fue continua o continuada, y entonces estamos ya brincando de un servidor público a otro, o haya sido una conducta que se haya cometido en un periodo en el cual el servidor público ni siquiera estaba fungiendo en el cargo. Entonces, hay que identificar muy bien el cargo, el empleo, cargo, comisión, así como el periodo de responsabilidad. Y, fundamentalmente, porque si no estaríamos trabajando en balde, corroborar que no hayan prescrito las facultades del órgano interno de control para sancionar. ¿Ok? Entonces, la calificación de la falta administrativa obedece a un principio de tipicidad, que es la novedad ahorita dentro del esquema del nuevo sistema administrativo sancionador. El principio de tipicidad, no es otra cosa más que lo que se conoce dentro de la doctrina legal como el supuesto normativo. El supuesto normativo es precisamente lograr que esa acción o omisión corresponda a la hipótesis jurídica planteada en la disposición jurídica que verse sobre una falta grave o no grave, es decir, la adecuación de los hechos a la norma jurídica en la cual nos estemos fundamentando. Esto es importante, ¿por qué? Porque en un momento dado puede ser que el tribunal, por ejemplo, nos regrese algún expediente o nos dé nos dé palo ahí con algún asunto, en donde nos diga, oye, pues es que los hechos que tú me estás refiriendo, la narración que tú me estás señalando no se adecua al supuesto normativo, es decir, no se adecua al texto legal al cual tú te estás refiriendo. ¿Cómo deben entonces entender y aplicar las normas ustedes como abogados especialistas en la materia de responsabilidades administrativas? Entonces, primero ustedes deben ser capaces de identificar cuáles son los métodos de interpretación de la norma. Esto sin dejar de considerar que de acuerdo al artículo 14 constitucional, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la norma de acuerdo al texto, ¿ok? Pero eso no quiere decir que en lo demás no podamos nosotros, como especialistas de la materia, realizar métodos de interpretación, el método de interpretación legislativo, jurisprudencial, literal, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes deben de conocer todo ese contexto de interpretación jurídica. La otra es la literalidad de la norma. ¿Pero a qué me refiero con esto? A que se lean los artículos completos. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un artículo que contenga 20 párrafos y nos estemos fundamentando solamente en un párrafo y o perdamos de vista que en los párrafos subsecuentes se hable, por ejemplo, de excepciones en las cuales el servidor público haya basado su actuación, y nosotros por no leer todo el artículo, pues entonces cometemos el error de imponer o de presumir una comisión de una falta administrativa, y nos podemos ir de frente a la hora de que nos hagan ver el contexto, el entorno completo del artículo en el cual nos estemos fundamentando. Otro aspecto importante de cómo debemos entender la norma es en relación con otras disposiciones jurídicas de las materias con las que se vincule. Es decir, puede ser que ese mismo artículo en el cual nos estamos basando tenga relación con alguna otra disposición jurídica. De hecho, hay artículos que hasta nos ayudan, nos dicen, esto en relación con lo expuesto en el artículo tal, o tal como los requisitos previstos en el artículo tal, es decir, hay una compaginación de normas. Entonces, si una norma nos remite a otra, hay que señalarla al momento de que estamos calificando la falta administrativa. Otro aspecto importante, bueno, es haciendo el uso de jurisprudencias. ¿Por qué? Porque son criterios definidos ya de los organismos que en un momento dado van a conocer de nuestros asuntos, y como tenemos que conocer cuál es el rumbo que ellos han tomado en relación, sobre todo ahorita, a la implementación del nuevo sistema administrativo sancionador, porque esto es relativamente nuevo. Es decir, la Contraloría y el OSFEM, por lo menos aquí en el Estado de México, pues han sido punta de lanza. Entonces, son quienes han implementado ya el nuevo procedimiento administrativo,
y por lo tanto todos los criterios y todas las resoluciones que se vayan emitiendo pues van a ir formando precedentes, perdón, y en su momento pues tendrán que emitirse jurisprudencias porque como ustedes ya se habrán percatado a la hora de leer la ley de responsabilidades nuevas, pues tiene muchos vacíos, tiene muchas imprecisiones. Entonces necesitamos ir generando, ir madurando este esquema de responsabilidades nuevo para ir definiendo criterios. Entonces, de ahí podemos hacer uso de esas disposiciones, de esas determinaciones emitidas por estos tribunales. Otro aspecto de cómo debemos interpretar la norma es utilizando criterios adoptados por órganos jurisdiccionales y autoridades fiscales, del trabajo, administrativas, etcétera, etcétera. Esto va enfocado, por ejemplo, a, como decía la ley de responsabilidades, a la norma que regula el hecho o los hechos. Es decir, puede ser que también ahí nosotros estemos determinando alguna falta administrativa, pero haya algún criterio, algún pronunciamiento de las autoridades fiscales o laborales o administrativas en las cuales se clarifique ese tipo de conductas que nosotros estamos presumiendo que pueden ser faltas administrativas. Otro aspecto importante es haciendo el uso de la normatividad interna que les hablaba yo hace un rato, que son reglamentos, manuales circulares. Por favor, no las descarten. Muchas administraciones públicas sí se dan a la tarea de emitir sus reglamentaciones de sus administraciones, entonces echen mano también de eso, por favor, sobre todo para considerar fuente obligacional. Y el aspecto final de cómo debemos entender y aplicar la norma, bueno, pues es verificando la vigencia de la norma. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de basar nuestra presunta falta administrativa en una norma que ya dejó de ser vigente. Entonces, eso casi trae como consecuencia automática que el asunto no va a prosperar. Y ahí va un ejemplo de cómo tendríamos que estar haciendo la calificación de la falta administrativa. Ustedes ven el texto, la definición de lo que es el hostigamiento sexual en la ley de responsabilidades administrativas, van a encontrar con que son 5 líneas. Pero si leen con detenimiento la definición, el tipo administrativo, nosotros tenemos que acreditar por lo menos 5 elementos de esas 5 líneas que están ahí. ¿Cuáles son? Dice, hostigamiento sexual, comete hostigamiento sexual un servidor público. ¿Qué tenemos que acreditar? Que sea un servidor público. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Con su nombramiento, ¿no? Y dice, que realice en forma indebida. En forma indebida, eso quiere decir que tenemos que acreditar que sin ningún tipo de justificación el señor realizó esto. Por cualquier medio, dice ahí. Es decir, puede ser oral, escrito, con señas, etcétera. Ese es otro elemento que tendríamos que estar considerando. Que sea una conducta de acción. ¿Por qué es de acción? Porque dice, tiene que hacer requerimientos de carácter sexual. ¿Sale? Es una conducta, es una falta de acción. Y dice ahí, otro elemento, sin el consentimiento de la persona afectada. Entonces tendríamos que evidenciar también que nunca hubo un consentimiento de la persona, porque si la persona a la hora que nos denuncia dice, es que no me gustó cómo me besó y por eso lo voy a denunciar, bueno, pues eso quiere decir que la persona otorgó su consentimiento, pero bueno, pues no le gustó los besos que le dio, ¿no? Entonces, obviamente, debemos de acreditar que haya sido sin el consentimiento de la persona afectada. Y otra parte que viene ahí, que no se ve a simple vista, es que la persona afectada también sea servidor público. Es decir, tanto quien comete el hostigamiento sexual como quien lo recibe deben de ser servidores públicos, ¿ok? Y concluye el artículo diciendo que se vea amenazado o perjudicada su situación laboral o sus oportunidades en el servicio público. Es decir, también tendríamos que acreditar que se vio amenazada o se vio perjudicada su situación laboral o en su defecto las oportunidades en el servicio público. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si nos metemos a detalle a desmenuzar un artículo, ¿cómo se llama? Una falta administrativa, como ya está tipificada en la ley de responsabilidades, pues tenemos que atender completamente integral el artículo. ¿Por qué? Porque aquí es un ejemplo muy claro, son 5 líneas en las cuales tenemos que acreditar 7 cosas. Entonces, eso sucede igual que
con todas las demás faltas administrativas. Entonces, en ese sentido, quisiera que hiciéramos un ejercicio rápido para que ustedes echen a andar esto que estamos comentando. Y es que ustedes me determinen todos los elementos de esta presunta falta administrativa. ¿Cuál es? Pues no presentar la declaración de situación. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Quiero que lean con detenimiento el artículo. Quiero que lean con detenimiento el artículo y quiero que me definan cuáles serían los elementos del tipo que tendríamos que estar acreditando en esta falta o en esta presunta falta administrativa. ¿Ok? Entonces vamos a dar un tiempo rápido porque si no se nos va esto. 2 minutos y quisiera que conforme van leyendo el artículo, pues me puedan ir haciendo sus comentarios. ¿Ok? Tomen nota, váyanme enumerando qué tendríamos, cuáles serían los elementos del tipo administrativo, recuerden. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿quién dice yo? ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que estar acreditando aquí? ¿O cuál sería el primero de los elementos para que se actualice esta presunta falta administrativa? Que sea servidor público. Que sea servidor público, efectivamente. Eso es lo principal. ¿Qué más? Que exista una omisión. O un acto. Ok, pero ¿qué más? A ver, échenle creatividad. Es Una temporalidad. una conducta de omisión, recuerden, falta de omisión. Ok, ¿qué más? Una cuestión de temporalidad. Ok, pero ¿basada en qué? Primero que sea un sujeto obligado Ok, también eso es importante. y que exista la omisión. Todos son sujetos obligados, licenciado Macías. En la nueva ley todos están obligados a presentar la manifestación de bienes. Vamos a basarnos en la hipótesis de que ya sea un servidor público de reciente ingreso. ¿Ok? Mejor ya todos son obligados. ¿Qué más? Sí, creo que sí. ¿Qué más tendríamos que estar determinando a la hora de calificar? La reincidencia. No. No, a ver, échale una leída. Tendríamos que ver la fecha en que ingresó a laborar para ver cuántos días tenía para ver cuándo fueron los 60 días que tenía para presentarla. Ok, eso es el remate del artículo, porque dice, en los términos establecidos por esta ley. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a tener que remitir al artículo específico donde se hable del supuesto, vamos a suponer que haya sido una conclusión del cargo, vamos a tener que remitirnos al artículo para decirle al presunto responsable, de acuerdo al artículo fulano de tal, tenías tantos días para presentar tu manifestación tu declaración de situación patrimonial. Eso es basarnos en los términos, como dice el artículo, en los términos establecidos por esta ley. ¿Ok? Entonces, Sí. si ustedes se dan cuenta, tenemos que desmenuzar adecuadamente la hipótesis jurídica o el supuesto normativo
para que podamos entonces hacer una adecuada calificación de la falta y eso como consecuencia nos empiece a llevar al otro tema que vamos a ver, que es la documentación de faltas administrativas. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Y ahora, bueno, pues una vez que ya tuvimos este contexto de la calificación de las faltas administrativas, pues vamos a entrar en el esquema de la documentación. Es decir, ahora vamos a probar la falta administrativa que estamos calificando. Y bueno, el documentar no es otra cosa más que el recabar toda aquella evidencia que corrobore la actualización de la acción o omisión presuntamente irregular. Esto es documentar una falta administrativa. Es decir, allegarnos de todos esos elementos, de todos esos medios de prueba que van a venir a robustecer el dicho de nosotros, el dicho de la autoridad investigadora, ¿ok? Y que le van a servir a la autoridad resolutora al momento de hacer su determinación, pues para hacer su análisis y decir, efectivamente, lo que me está diciendo, lo que sostuvo la investigadora dentro del procedimiento, está debidamente soportada con la documentación que adjuntó. Es entendida la documentación como cualquier elemento probatorio, ya que incluso la Ley de Responsabilidades, en su artículo 129, pues define claramente que podemos hacernos valer de cualquier medio de prueba, de cualquier persona, de cualquier documento. Dice ahí, simple y sencillamente, la única limitante es que haya sido obtenido lícitamente y con respeto a los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, se hace exclusión, obviamente, a la confesional de las partes, pero bueno, el panorama es amplio. Si nosotros ya nos vamos, por ejemplo, a las pruebas en particular, bueno, pues podemos ver que la misma Ley de Responsabilidades ahora sí ya define los elementos probatorios de los cuales se puede echar en mano, ¿no? Que es la testimonial, las documentales, las periciales, los medios electrónicos o cualquier otro aportado por la ciencia y la tecnología, así como las inspecciones que en su caso se pueden llevarse a cabo. Ahora, bueno, ¿de qué forma se documenta una presunta responsabilidad? Ok, ya vimos qué es documentar una presunta responsabilidad. Bueno, los elementos probatorios son preexistentes. ¿Qué quiere decir? Que ya existían, ya estaban. ¿Cuáles son? Pues oficios, actas, estados financieros, estados de cuenta, traspasos, notas periodísticas, fotografías, videos, etcétera, etcétera. Son elementos de prueba o medios de convicción que ya están elaborados, ya existen, ¿ok? Y que nos sirven fundamentalmente pues para basarnos o para presumir la actualización de una falta administrativa. Ahora, hay otro tipo de elementos probatorios que son los de posterior elaboración o admisión. ¿Cuáles son? Testimonios, inspecciones, requerimientos de información, requerimientos de documentación, dictámenes periciales, cédulas de trabajo, análisis de materiales, compulsas, etcétera. ¿Ok? Es decir, ustedes en la investigación pueden sacar el colmillo e incluso llegar hasta confesar al presunto responsable a la hora de que le piden la información. ¿Ok? Entonces, es necesario que a la hora de que ustedes practiquen sus diligencias, se enfoquen precisamente a la falta administrativa en concreto, es decir, no vayan a divagar en las actuaciones, porque de pronto pueden hacer un expediente inmenso de 50 tomos, cuando en realidad pues, con un tomo es más que suficiente. ¿Por qué? Porque lo demás puede ser que sea pues, pura paja, como dicen por ahí. Entonces, vamos a enfocarnos primero a determinar cuál es el hecho, cuál es la conducta de acción o de omisión, identificarla en la Ley de Responsabilidades. Una vez que ya la tengamos bien identificada, pues entonces sí, basar nuestros esfuerzos de investigación en acreditar esa falta administrativa. ¿Por qué? Porque de pronto iniciamos de manera abrupta con la investigación y no sabemos ni siquiera hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces podemos empezar a pedir información y nos vamos y nos vamos y nos vamos y agarró monte la persona y ya nadie lo paró. Entonces hay que definir claramente estos aspectos para el efecto de que la documentación que se realice de esas faltas pues sea la adecuada. Y ahí viene un ejemplo. Esto es una falta administrativa igual de omisión de acto de entrega-recepción.
de un jefe del Departamento de Control Vehicular, ¿no? Del municipio de Toluca, presentó su renuncia y hasta la fecha no se ha presentado o no ha llevado a cabo el procedimiento de entrega-recepción. Entonces, ¿cómo lo estaríamos documentando? Esto es lo que a mí se me ocurre, pero igual a ustedes se les puede ocurrir otra cosa. Primero, el documento que acredite el cargo del jefe del departamento. Segundo, obviamente, el acta de entrega-recepción con la que se acredite que esa persona recibió el departamento y obviamente que recibió la documentación que no se entregó y a la cual estaba obligado a entregar. Otra es, obviamente, su escrito de renuncia, porque el señor renunció, había que acreditar ahí la causa de la separación. También puede ser que como una persona no hace el acto de entrega-recepción, pues se hayan generado actas y oficios precisamente por esa conducta de omisión, ¿ok? Y como otro elemento probatorio que pudiéramos tener a la mano, pues son los movimientos de baja de ese servidor público que haya llevado a cabo el departamento o el área de recursos humanos, ¿ok? ¿Cuáles puede ser? Pues el formato único de movimientos de personal, el aviso de baja en el ICEMIM, todo, es decir, todos aquellos documentos que esa área se encargue de generar. Y eso también nos sirve a nosotros para acreditar los elementos del tipo, para documentarlos. En ese sentido, bueno, vamos a hacer otra actividad igual de manera muy rápida. Ahí está el ejemplo. Entonces, quisiera que me dijeran cómo estarían ustedes documentando este ejemplo de falta administrativa. La falta es la siguiente. El presidente municipal del municipio X condicionó por escrito la entrega de una licencia de funcionamiento del año 2020 a la empresa Textiles Mexicanos SADCB, previo el pago de una donación por 20,000 pesos para el municipio, aunado a solicitar verbalmente al dueño de la empresa la cantidad de 50,000 pesos, mismos que fueron transferidos en fecha X, a la cuenta de su esposa por parte de la empresa antes referida. Me lo acabo de sacar de la imaginación, no crean que esto sucede. Entonces, por favor, chequen bien, lean la presunta falta y díganme ustedes cómo la documentarían. Igual vamos a dar unos 2 minutitos y quiero que me vayan dando su opinión. Veanlo con detenimiento y díganme cómo lo estarían documentando. Pues igual, ¿no? Llegar con el escrito, ver la transferencia si hubo el pago, la cuenta que ampare la relación que tiene con la esposa y el vínculo entre ambos, entre el servidor público y si es que es su cónyuge o concubina o, ¿no? Ahí estamos hablando de la esposa. La esposa. El acta de matrimonio. Exacto. El ejemplo da para documentar un chorro, ¿eh? O sea, es un buen. También debe existir un escrito de condicionamiento de la entrega de la licencia. Claro, ahí dice, condicionó por escrito. Pero antes de eso dice, el presidente municipal. La constancia de mayoría del presidente. Exacto. Para saber que es el presidente. Exacto. Después dice, condicionó por escrito la entrega de una licencia de funcionamiento. ¿El presidente puede hacer eso? Tal vez solicitarle ¿Está dentro de sus funciones? No. No, esa es otra cosa. Ok, entonces hay que acreditar que es el presidente municipal. Hay que acreditar hay que adjuntar el escrito por el que condicionó la expedición de la licencia de funcionamiento. En este caso, ¿sería solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento ese documento?
¿Es él de alguna manera el que guardan esos documentos? En este caso, si el presidente municipal es el que lo hizo, solicitarle al secretario. Pues puede ser al secretario o directamente al presidente municipal, ¿no? Quien tenga el documento, el escrito. ¿Se puede hacer una copia certificada de ese escrito que lo entregue para...? Habría, exactamente, si lo vamos a solicitar hay que pedirlo en copia certificada. Acuérdense que una copia certificada tiene más valor que una simple, ¿ok? Entonces, sí, claro. Dice ahí, previo el pago de una donación de 20,000 pesos para el municipio. ¿Cómo pudieran acreditar eso? Pues igual solicitarle los recibos, si hubo un pago anticipado o se le solicitó por alguna vía o tal vez en el momento donde condicionó, él puso la cantidad, ¿no? Ahora, estamos hablando del pago de la donación. Pudiéramos decirle al tesorero que nos dé un desglose de los ingresos para ver si hubo un concepto de donación por esa cantidad en específico. ¿Ok? Y dice ahí, aparte le pidió al dueño 50,000 pesos que fueron transferidos a la esposa, a la cuenta de la esposa. ¿Eso cómo lo documentaría? Le pediríamos al banco el estado de cuenta de la señora. A ver si tuvo ese depósito por esa cantidad. Exacto. Acuérdense que de acuerdo a la ley, a la nueva ley, ya tenemos esa atribución. ¿Ok? ¿Qué más? Pero también hay una solicitud verbal. ¿Ok? ¿Cómo la acreditaríamos? Preguntarle a la persona que le pidieron el dinero si había alguna persona adicionalmente con él respecto de esa manifestación, como un testigo. Sí, justamente me ganaron. Testimonios, efectivamente. Entonces, si se dan solicitar el voucher. Así es. Que el banco le entregó a la persona que dio esos 50,000 pesos. Así es, así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es solamente darle una leída completa a la falta administrativa, a los hechos, para saber sobre de qué vamos a versar nuestra documentación. Es decir, sobre de qué contexto vamos a llevar nuestra investigación, para el efecto de ser certeros a la hora de acreditar una presunta falta administrativa. ¿Ok? Bueno, ¿de qué modo se recaban los medios de prueba? Bueno, pues es al momento, atendiendo al momento de su obtención. Es decir, una vez que iniciamos el procedimiento de investigación, o bien una vez que iniciamos el PRA, y también pudiera ser que hasta vencido el plazo de ofrecimiento de pruebas. Entonces, una vez que iniciamos el procedimiento de investigación, pues pueden ser oficios dirigidos a las autoridades en relación, obviamente, a los hechos, o por oficio a instituciones financieras y o bancarias, que es lo que platicábamos, por testimonios recabados, por inspecciones realizadas o por dictámenes emitidos por peritos. Eso es una vez iniciado el procedimiento de investigación. Entonces, otra es dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto es las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia inicial. Y dice ahí, y les pongo ahí, y posterior al vencimiento de pruebas. Bueno, también una vez que se venció el periodo de pruebas se pueden admitir, pero obviamente, como ustedes saben, solamente serán las que tengan el carácter de supervenientes. ¿Cuáles son? Pues las que se produjeron posteriormente al vencimiento del periodo de pruebas, o las que ya existían, pero que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el oferente no podía tener conocimiento de su existencia, ¿ok? Eso es importante que lo tomemos en consideración. Esto, ya para cerrar esta exposición, quiero que tomen nota de estas jurisprudencias. ¿Por qué? Quiero que se metan a checar la ejecutoria que sustenta estas tesis, porque tiene unos razonamientos bastante buenos que van definiendo más o menos el rumbo que va a ir tomando este tema del sistema administrativo sancionador, sobre todo en los aspectos que han generado mucha polémica, que es en qué momento o en qué vigencia tenemos que aplicar la ley de responsabilidades. Aquí, de alguna manera, bueno, pues lo que se ha hecho, pues es basarse
en la ley anterior, pero se está haciendo una cuestión híbrida de mezclar la ley anterior con la nueva. Eso, créanme que a reserva del resultado de los asuntos que ya se echaron a andar y que en un momento dado puedan llegar al tribunal, no creo que vayamos a llegar a buen puerto con eso, porque como les decía al inicio, el sistema de responsabilidades anterior con el nuevo es total y absolutamente incompatible, ¿ok? Entonces, pero bueno, quisiera que ustedes formen su propio criterio, chequen las ejecutorias que sustentan estas tesis, por favor, ahí chequen con los datos que vienen subrayados, para que le puedan dar una lectura con calma ahorita que están en casa y lo puedan checar, ¿ok? Entonces, con eso estaría yo cerrando mi presentación. No sé si hay alguna pregunta que podamos, me puedan formular y podamos disiparlo. Déjame ver el chat. Ah, ok, ya estoy viendo que ahí estuvieron participando en el chat. Muy bien. Ok. Bien. Bien, bien. Ok, me da gusto ver que son muy participativos. Benja, ya vi que estás ahí, me mandaste un mensaje que no podías. Pero bueno, qué bueno que ya estás ahí incluido. No sé si haya alguna duda, algún comentario, alguna crítica constructiva, por favor. Alguna aportación adicional también es importante. Nunca se deja de aprender, eso es, quiero que lo tengan muy en cuenta. Podemos estar aquí 20 años trabajando en lo mismo y nunca vamos a dejar de aprender, ¿eh? Perdón. Sobre todo considerando que la ley, las leyes, como ustedes lo vieron en la facultad cuando estudiaron, el derecho es constante, es cambiante. Entonces, eso ya lo vimos ahorita con el nuevo sistema administrativo sancionador. Emanuel, ibas a hacer una pregunta. Bueno, tocar algunos temas, sobre todo de criterios. A ver, en su opinión, ¿qué nos sugiere o qué no, para poder mejorar? Ajá. Por ejemplo, en el de expedientes de titulares, Ajá. nosotros sí estamos metiendo la fracción anterior, la 42, no me acuerdo ahorita qué fracción es, pero es de la ley de responsabilidades anterior. Entonces, no sé si, entonces, ahorita derivado de la práctica que hubo ahorita, se tuviera que cambiar esos términos por la jurisprudencia, sobre todo que estamos viendo de que todo se debió de haber concluido en la etapa anterior. Ya salió la jurisprudencia, entonces yo tengo muchas dudas, sobre todo en los expedientes de titulares, porque sí estamos mezclando la ley anterior con la ley nueva. Entonces, no sé si tendría que haber cambios o que usted se pusiera de acuerdo con los jefes de departamento para realizar esos cambios, o que los jefes de departamento también dieran su opinión si están de acuerdo con eso o no están de acuerdo con ello. También mi otra duda o participación sería, hemos tenido solo 2 faltas graves que se han ido al tribunal, si no mal recuerdo. Es porque destituyeron a un secretario del ayuntamiento. Ajá. Lo destituyen sin acuerdo del cabildo, lo destituye el presidente municipal directamente. Entonces ahí se fue por falta grave. Por falta grave, porque supuestamente el presidente lo hace él mismo, y que fue por abuso de funciones. Yo ahí tengo un expediente de Tianguistengo, precisamente, donde también destituyeron al secretario del ayuntamiento. Los destituyen de esa misma forma. Pero yo considero que no sería correcto seguir ese procedimiento de que sea falta grave, porque yo considero que para el abuso de funciones necesitaríamos a fuerzas acreditar que el presidente municipal tuvo un beneficio propio. O sea, sí actuó con dolo, sí hubo dolo
porque lo hizo, agarra y lo quita y ya. Si hay dolo, creo yo que sí hay dolo, pero considero que no se cumple la parte donde dice que haya un beneficio para él o para su familia, para sus parientes consanguíneos. Creo que eso no se cumpliría en esas dos faltas graves que se han mandado al tribunal. Entonces, yo considero que en los expedientes que tenemos de ese tipo de situaciones, los hagamos como falta no grave, como una violación nada más a la normatividad, que lo destituyó sin consentimiento del cabildo, pero como falta no grave. No sé cuál sería su opinión, director. Mira, mi opinión respecto de este tema particular que tú me estás comentando es el que ya escucharon ahorita en la presentación. Si no se acreditan todos los elementos del artículo de la disposición jurídica, pues entonces no se puede echar a andar una falta grave. ¿Por qué? Porque si el artículo dice que tiene forzosamente que haber algún tipo de beneficio para el presidente municipal o para sus familiares, entonces no estaríamos agotando ese elemento del tipo administrativo. Esa sería mi postura, porque precisamente eso es lo que ahorita les estoy transmitiendo a la hora de hacer la calificación de la falta administrativa. Si se queda un elemento volando, entonces eso nos representa un riesgo a la hora de imponer, a la hora de elaborar nuestro informe de presunta responsabilidad. Repito, tendríamos que evaluar a detenimiento cuál fue el criterio que adoptó el tribunal en ese sentido, cuál es la descripción de la falta administrativa en el texto legal y cuáles son los hechos que estamos considerando para acreditar que se incurrió en esa falta, ¿ok? Porque si no estamos acreditando los elementos del tipo administrativo, entonces corremos el riesgo de que en su momento el tribunal nos reitere el hecho de que no estamos actualizando debidamente la presunta falta administrativa. Pero insisto, ese ya tendría que ser un tema en el cual tendríamos que sentarnos y analizar el expediente, analizar los hechos y analizar el contexto completo de la norma jurídica en la cual nos estamos fundamentando. Y de ese análisis derivamos o concluimos que no se están cumpliendo todos los supuestos de la norma, entonces no tendría ningún sentido. Vamos a llegar a buen puerto, ¿ok? Entonces, esa es mi opinión respecto del otro tema el otro tema donde hablabas de que se está vinculando la ley anterior con la nueva. Mi criterio, yo se lo he comentado a los jefes de departamento, mi criterio es no compartir que utilicemos la mezcla de los procedimientos, tanto el de la ley anterior como el de la ley nueva. ¿Por qué? Porque se trata de procedimientos administrativos totalmente incompatibles. Ya no es lo mismo. Y el ejemplo más claro es que la ley anterior, basada en el artículo 42 y en el 59, si no mal recuerdo, disponía que eso es solo uno de los argumentos, que quien impone la sanción es el contralor. Y en este caso no la está imponiendo el contralor, la está imponiendo la autoridad resolutora, que no es el contralor. Entonces, eso es solamente uno de tantos ejemplos que yo les pudiera dar de por qué es incompatible la ley anterior con la nueva. Entonces, en su caso, en su momento, yo lo que hablé con Alfredo, incluso fue, ¿sabes qué? Le pregunté, le dije, oye, Alfredo, ¿tienes más en ese sentido? Y me dijo que sí. Entonces le dije, aguántamelos tantito, vamos a tener que sentarnos a platicar para ver cuál va a ser el rumbo que vayamos definiendo en estos expedientes, ¿sale? Pero si quieren saber mi opinión al respecto, sinceramente no comparto esa situación de mezclar la ley anterior con la nueva, por el hecho de que son completamente incompatibles. Son absolutamente incompatibles. En una hay una autoridad totalmente diferente a las otras autoridades que ahora están contempladas en la nueva ley de responsabilidades, ¿no? Incluso a la hora, como reitero, a la hora del tema de la imposición de la sanción, pues también sería totalmente incompatible. ¿Por qué? Porque en unas la sanción la impone el contralor y en otras las sanciones las impone la autoridad resolutora. Y en nuestro caso particular, la autoridad resolutora no es el contralor. ¿Ok? Entonces,
esa es mi postura, eso con independencia de los alcances legales, o más bien las herramientas de protección que puede tener el ciudadano a través de los recursos que se puedan hacer valer. Eso también con independencia de la forma en la cual se tendrían que estar ejecutando estas sanciones, que ya no es lo mismo de la ley actual con la ley anterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una incompatibilidad total del procedimiento administrativo anterior a las reformas con el actual. Entonces, esa es mi opinión. Son temas que, bueno, pues en su momento yo hablaré con Alfredo, o en su caso con Lolita o con Miguel Ángel, que son las autoridades investigadoras, y tendríamos que sentarnos con claridad y definir qué rumbo vamos a tomar, ¿ok? Ya echamos a andar asuntos en ese sentido. También tenemos que ver cuál va a ser el resultado final, pero sinceramente yo he visto ya algunas resoluciones del tribunal en donde nos dicen no es posible mezclar leyes, ¿ok? Es decir, no es posible mezclar el procedimiento anterior con el nuevo, ¿sale? Entonces, también me gustaría que leyeran las ejecutorias que les puse ahí en la presentación, porque también se abordan esos temas con mucha claridad, ¿sale? Entonces, quiero que se tomen el tiempo ahorita que están en casa para que le den una leída a estas jurisprudencias, a estas ejecutorias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, bueno, pues si no hay dudas, les reitero, la oficina está abierta una vez que estemos en posibilidades ya de reiniciar actividades. Les adelanto que vamos a emitir ¿cómo se llama? Vamos a emitir una nueva circular, un nuevo acuerdo, perdón, y lo vamos a publicar en la Gaceta de Gobierno, donde nos vamos a ir hasta el 30 de junio, ¿ok? En la suspensión de actividades, porque esta situación del COVID pues no ha mejorado en lo absoluto, al contrario, ha empeorado. Entonces, vamos a continuar con estas medidas de confinamiento, pedirles que se cuiden mucho, es un tema realmente grave. No sé ustedes, pero yo ya lo he visto con gente conocida, con gente muy cercana. Entonces, cuídense, por favor, esto es real, tengan un poco de conciencia en ese sentido, y les exhorto, por favor, a que, bueno, aprovechando que tuvimos esta pausa, vamos a ponernos al corriente en los expedientes que tenemos en trámite. Por favor, apoyen a los jefes de departamento, den su mejor esfuerzo. La idea es que nosotros, al momento de retomar actividades, bueno, pues podamos entrar, pero ya despresurizados, es decir, ya un poco más relajados de la carga de trabajo, y podamos agilizar el trámite de los expedientes que vayan llegando, porque créanme que sí vamos a recibir bastantes denuncias. He recibido muchas llamadas de muchos ayuntamientos donde, bueno, pues ante la ignorancia de la contingencia o de estos casos imprevistos, pues se han cometido una serie de errores, ¿ok? Entonces, eso con independencia de los abusos que de pronto pueden suscitarse, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta pausa para sacar el trabajo que tenemos pendiente. Aprovechen también que están cerca de la familia, de pronto nos perdemos un poco por el trabajo, entonces vamos a convivir con ellos, pero sobre todo vamos a quedarnos en casa, por favor, ¿sale? A ver, estoy viendo un texto ahí que dice... Lick, yo tengo una duda. A ver. No hay problema el día que nosotros querramos seguir yendo por información o por expedientes, ¿verdad? No, nada más que les recuerdo que el Ayuntamiento de Toluca hizo el corte de circulaciones. Entonces, si van a venir, tráiganse su gafete. ¿Cubrebocas? Credencial de Gafete. Aparte, o sea, su gafete de la oficina, sí, para que los dejen entrar, y por favor, traten de que no haya aglomeración y que sean el menor tiempo posible, ¿sale? Ok. Estoy viendo ahí en el chat alguien que aportó una tesis. Ya la había yo leído, efectivamente. Como les decía, que este tema del sistema administrativo sancionador está en una etapa de maduración.
la Corte o los tribunales federales han emitido criterios en donde dice, bueno, mientras el sistema administrativo nuevo no termine de aterrizar, por así decirlo, podemos echar mano de las técnicas que se establecen en el sistema penal. ¿Sale? Creo que es una tesis que muchos de ustedes ya deben de conocer. Si no, ahí tomen nota, por favor. Es importante, precisamente porque estamos apenas en la construcción de este nuevo sistema administrativo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues igual no me queda más que reiterar el agradecimiento a la convocatoria que seguimos echando. Igual insistirles y pedirles que pongan su mayor empeño en las actividades que tienen en casa. Y bueno, pues, si no hay nada más, les agradezco mucho su atención y ahí estamos en comunicación. Estén al pendiente de las indicaciones a través de sus jefes de departamento, por favor. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.